Qué bueno que podamos estar en la casa de Dios, poder cantar y orar, y ahora continuar con la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con un estudio que estoy haciendo personal que habla acerca del desánimo. Es raro hablar acerca del desánimo en tiempos donde uno va terminando las actividades, pero lo real de este estudio es para que nosotros reenfoquemos nuestra vida en Dios, más allá de la vivencia que tengamos. Nosotros no sabemos si hay algún hermano que duerme bien, que duerme mal, que tiene alguna clase de sentimientos encontrados. Nosotros no sabemos quizás si haya acá personas que estén sufriendo alguna clase de frustración en su vida que sea severa y que esté viviendo quizás de forma autómata. Se levanta, hace sus cosas del día a día y se acuesta a dormir y quiere que la cosa pase así. Nosotros no sabemos. La verdad, hermano, yo no sé si eso le está pasando a usted y usted tampoco sabe si eso me está pasando a mí. Pero la realidad es que el enfoque de este estudio acerca del desánimo es para que nosotros nos encontremos ante esta realidad y si estamos así, poder acudir a Cristo. El estudio anterior, si ustedes lo quieren, yo lo tengo, se lo puedo pasar como para hacer un enfoque, porque comenzamos así en la reunión de varones. Y ante esta oportunidad me dediqué a avanzar en cuanto a este tema. El título del devocional o del tema de hoy es Quitando el foco de nosotros mismos cuando lógicamente estamos desanimados. Yo no sé si has pasado por algún proceso de desánimo, no sé si esto es algo actual o ha sido un proceso. Lo que sí es cierto, como decíamos en la reunión de varones, es que nadie puede vivir una vida continuamente triunfante. Nadie, absolutamente nadie. La vida en lo práctico y en lo emocional sufre altibajos. Usted puede preguntarle a algún alumno de la facultad si siempre le va bien en los exámenes, ¿sí? Y les va a decir que cuando le va bien, hay a veces que sufre tensiones, que sufre desánimo porque no sabe por qué, aun cuando le va bien, porque la vida emocional del hombre es así. Ahora, ¿qué significa estar desanimado? Vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que los varones hemos hablado un poco acerca de esto. La palabra desánimo conjuga un prefijo que es el des, ¿sí? Que significa carencia, ausencia, de lo que justamente es el sufijo, que es el ánimo. El ánimo tiene que ver con el alma, con el principio de vida, con la fortaleza. En resumen, alguien desanimado está privado de confianza, está privado de esperanza y de espíritu. Básicamente, se siente vacío y sin propósito. Hay un primer indicio siempre en la conducta de quien vive el desánimo, y es que habitualmente pasa de tener respuestas que son esperables en su vida a tener carencia de respuesta. En cosas básicas. Alguien que está desanimado comienza a dejar cosas que eran habituales en su vida. Por ejemplo, salía a correr y lo deja de hacer sin explicación. Le gustaba hacer algo que le hacía bien, que es un deporte, y lo deja de hacer. ¿Por qué lo dejaste de hacer? Si eso te hacía sentir realizado, ¿sí? Queríamos ser Messi, pero no llegamos, entonces nos amargamos y no jugamos más a la pelota. Pero la realidad es que el desánimo se instaura muchas veces en la conducta y al volverse habitual, se instaura también en la forma de razonar. Y cuando la persona razona desde el desánimo, entonces comienza un derrotero donde se vuelve incapaz de dar respuesta a las cosas comunes. Comienza a anticipar las frustraciones, es decir, ante una meta básica en su vida, en vez de pensar que la va a lograr, comienza a decir no voy a llegar y comienza a frustrarse antes de haber empezado algo. ¿Por qué? Porque está desanimado. Así que la vida útil se le detiene, ya no encuentra norte, no tiene sentido de propósito, y en ese momento es cuando el alma ya se abate. Y cuando se abate el alma, ese desánimo empieza a doler mucho. Porque el desánimo, hay etapas donde no duele, te detiene simplemente, pero a veces el desánimo comienza a producir dolor en el alma y la persona a veces no entiende el porqué. Cuando llega esa instancia, muchas veces, y aún los creyentes comienzan una instauración de lo que es la depresión, algo mucho más profundo,
donde ya siente que luchar por algo no tiene sentido, siente que todo es vano y que ya nada sirve. Por eso normalmente alguien que está desanimado puede pasar desde lo emocional a lo físico. Empieza con un sentido de sensación de vacío y finalmente se fatiga, se agota y no ha hecho nada. Sufre insomnio y aumenta la frustración, comienza a vivir la ansiedad y llega finalmente a la depresión. Existen desde causas endógenas a causas exógenas para estar desanimado. Endógeno significa que es del propio cuerpo. Si a alguien le falta serotonina, como es un neurotransmisor, no hay pecado en ese desánimo. Te falta esa molécula en el cuerpo y bueno, te falta y hay que tratarlo. Pero como hablábamos la vez anterior entre varones, muchas veces algo que es físico puede afectar también la vida espiritual y puede hacer que un desánimo que comienza por lo natural comience agravándose en nosotros y convertirse finalmente en un pecado. Ahora también hay causas exógenas. ¿Qué son exógenas? Causas ambientales, por ejemplo, eventos que pueden traer, por ejemplo, las expectativas que no cumplimos, situaciones de presión y estrés establecidas en el tiempo. ¿Conocen el síndrome de burnout? Yo lo viví ese síndrome. Cuando estaba en plena residencia sentí que estaba quemado. Yo deseaba ser oftalmólogo, pero antes de terminar la residencia casi abandono la residencia. ¿Por qué razón? Porque era una residencia muy difícil, horas y horas y horas haciendo lo mismo, estar de guardia, no ver el sol. Entonces llegué a odiar lo que estaba intentando, en lo que estaba intentando formarme. Situaciones de presión y estrés que se establecen con el tiempo, como el maltrato, la violencia, la presión laboral, la presión religiosa, la crianza abusiva, enfermedades graves, propias o de terceros, llevan a que las personas se desanimen. Por eso decíamos en la reunión de varones que el desánimo es universal, le sucede a todo el mundo. No hay nadie en la vida que no haya sufrido instancias de desánimo. Lo segundo, que es recurrente. Te puede pasar hoy, te recuperás y en 6 años te vuelve a pasar una que te lleva al desánimo, ¿sí? Y finalmente es contagioso. Normalmente el desanimado, lo que sucede es que puede arrastrar a otras personas a sentirse de la misma manera. Esto sucede, por ejemplo, cuando una persona en desánimo, ¿sí?, dentro de un núcleo familiar, desanima al resto, por esa instancia de vida. Ahora, Jesús en Juan 14, vamos a buscarlo, que este va a ser el pasaje. Va a comenzar con un no rotundo. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y después en el 27 lo va a volver a repetir, pero con algunos detalles más. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Nuevamente, no se turbe vuestro corazón, y agrega el Señor, ni tenga ¿qué? Ni tenga miedo. Siempre que la Biblia habla acerca del corazón, está hablando acerca de la mente. Y cuando el Señor habla acerca de la turbación, no nos está diciendo específicamente qué es estar turbado, pero puede involucrar un corazón sin paz, un corazón lleno de duda y básicamente un corazón sin ánimo, desanimado, sin la mente puesta en las cosas verdaderas. Ahora, ¿por qué el Señor le tuvo que decir a los discípulos, no se turbe vuestro corazón? Y después decirle de vuelta, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Te preguntaste por qué? Bueno, básicamente es que el Señor les adelantó un par de cosas en su ministerio, donde la respuesta de los discípulos fue el asombro, y desde el asombro fue camino a la turbación interna, al desánimo. Jesús les dijo que se iba. Eso está en el 13:33. Les dice que moriría. Eso está en el capítulo anterior. Les menciona que uno de los 12 era el traidor. Imagínate, empezaron todos, no solamente a mirarse como, yo no voy a hacer, pero sí cuando ellos dicen, yo no voy a hacer, comenzaron a mirarse entre ellos, seguro que algunos de ustedes van a hacer. Eso generó confusión. Señala que Pedro lo negaría. 3 veces lo repudiaría Pedro. Es decir, una negación fuerte. Esto lo vimos en la reunión, después les paso, el que quiera el audio, yo se lo paso para ese estudio. También el Señor les dice en Lucas
que Satanás estaría obrando contra ellos y finalmente le dice que todos los discípulos se apartarían de él cuando el Señor sufriera la persecución de la guardia del sacerdocio. Así que Walvoord, que es un teólogo dispensacionalista, dice que el peso acumulativo de estas revelaciones pudo haber deprimido enormemente a los discípulos. Todo se les vino abajo. Piensen ustedes, ellos se desanimaron a partir de que entregaron su vida a la causa del Señor y el Señor mismo les está diciendo que sufrirían una prueba y que básicamente fracaso en medio de esa instancia. Porque finalmente, aunque había uno que lo iba a traicionar, otro lo iba a negar, finalmente todos al Señor lo iban a dejar ¿qué? Lo iban a dejar solo. Pero el Señor no estaba buscando el desánimo de los discípulos. Estaba tratando de que entiendan que eso que Él iba a vivir era necesario y que más allá de esa imperfección que se iba a notar en sus vidas, el Señor quería animarlos porque el Señor iba a restaurarlos. El Señor es aquel Cordero que puede verse en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, que está delante, está en pie en el trono y todos le adoran. Así todo, Él tuvo que ser el Cordero que fue llevado a la cruz como una oveja va al matadero. El Señor tuvo que experimentar esa realidad. Pero es muy bueno el Señor cuando le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esta no es una simple sensación de bienestar momentáneo, lo que la mayor parte de la gente desanimada busca. O escapismo o un momento de satisfacción para aturdir la sensación de desánimo que está viviendo. Pero después vuelve la sensación. No, el Señor les está diciendo algo mucho más profundo, que la paz es lo que Dios ha logrado en el vínculo que restauró por medio de Cristo. Es decir, antes el hombre estaba solo, sin Dios, pero por Cristo y esa obra que iba a generar una crisis en los discípulos, que es la obra de la cruz, esa iba a ser una paz que iban a tener ellos para siempre. Esa paz se trata del vínculo que tienen con Dios. Así que Jesús vuelve a enfocar a los discípulos con respecto no solamente a lo que iba a suceder, sino que ahora lo que va a hacer el Señor es enfocarlo con respecto a Él, con respecto a Dios. Y vamos a aprender algunos puntos para que el desánimo no sea un foco en nosotros, porque habitualmente la persona desanimada lo que hace es enfocarse en sí mismo, sentir el dolor, repetirlo, rumiarlo, y no puede salir. La verdad que para poder salir hay que sacarse la mirada de uno mismo y comenzar a enfocar lo verdadero. Comenzar a enfocar el camino, comenzar a enfocar la vida que encontramos en el Señor. El primer punto que vamos a aprender es que debemos volver a creer en Dios. Ustedes me dirán, ¿cómo? Sí, volver a creer en Dios. El Señor dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Es imperativo. No está dándolo como una posibilidad. Jesús afirma merecer la misma fe que tenemos en Dios el Padre, en Él también la tenemos que tener. Creer en Dios, básicamente, nos habla acerca de Él y su palabra, lo que Él nos dice, creerle a lo que Él nos está enseñando. Jesús dice en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Habitualmente, el desánimo hace que las personas se desorienten en el camino. Jesús nuevamente se presenta como el camino. La persona desanimada en lo profundo desenfoca a Cristo. Jesús nuevamente dice, yo soy el camino. La persona turbada habitualmente se confunde, está desorientada. Y Jesús le dice, yo soy la verdad. Acá está el norte. Acá tenés todo lo que necesitas si estás confundido por el desánimo, por estar turbado. Finalmente, estar turbado hace que la persona comience a vivir la vida sin intención. Y Jesús le dice, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le dice, yo voy a tener victoria. Él le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, me voy de donde vuelvo. Y además le dice, voy a regresar, vendré por vosotros y os tomaré a mí mismo, le dice. Hay victoria.
No les está diciendo que lo difícil que van a experimentar, lo imperfecto que van a demostrar ser los discípulos, va a ser el fin de lo que Cristo comenzó, de lo que Dios comenzó en Cristo. No. Todo ese sufrimiento traería victoria. Él les promete un lugar en la casa del Padre, le promete prepararles ese lugar, una morada, una habitación, una mansión, dicen algunos. Le promete venir otra vez y tomarlos a sí mismos. Promete. Él pretende que creamos nuevamente en Él. El enemigo tácito que alimenta normalmente la desconfianza y alimenta la turbación es justamente la incredulidad. El desánimo puede producir un corazón lleno de incredulidad, pero la incredulidad también puede producir en nosotros un corazón que se desanima tarde o temprano. La primera respuesta para el desanimado es volver al meollo de la cuestión. ¿En quién hemos creído? Jesús dijo, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, su palabra es verdad. Por eso Pablo estaba muy seguro en 2 Timoteo 2:12 cuando dice, porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Parece que Pablo estuvo ahí escuchando, pero no. Pero es el mismo Espíritu que habló por medio de Cristo, el que habló también a Pablo. Hay que volver a las bases y eso nos va a dar certeza en la incertidumbre. Podemos confiar en que por medio de Jesús tenemos acceso a Dios, podemos confiar de que todo lo que el Señor nos dice es verdad, podemos confiar en Él. Por lo tanto, el primer punto es creer. Creer, volver a las bases, volver a la fe. Creer en Dios. El segundo punto es creerle a Dios. Y esto es a partir de la experiencia. En el verso 11 el Señor les va a decir, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el verso 10, en la última parte, dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estas obras que el Señor refiere acá son las obras que han sido señaladas como las señales o los milagros. Lógicamente, el Señor dijo que todo lo que hacía era por voluntad del Padre. Por eso esas obras conectaban realmente a Jesús en un vínculo único que tenía con Dios su Padre. Y Él pretendía que esa experiencia en los discípulos marque su mente para también marcar su propio testimonio en el derrotero de sus vidas. Esto a diferencia del corazón incrédulo que me acordaba cuando los fariseos le dijeron al Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Le decían ellos. Y el Señor hace un rato había alimentado a un montón de personas. Y ellos seguían pidiendo más señales. El Señor pretendía de que cada uno de esos milagros, la palabra y obras se puede traducir también como milagros, marque el corazón de los discípulos. Que entiendan que lo que estaba haciendo Jesús lo vinculaba con Dios. Que entiendan el alcance del poder por la misma experiencia. Que no solamente crean en Dios, sino que también comiencen a creerle a Dios. Porque estaba en medio de ellos. Y de acá surge otro adversario que muchas veces también alimenta la turbación y el desánimo, que es la desconfianza. Una cosa es la incredulidad, pero otra cosa es la desconfianza, que se arraiga en la experiencia, en esa fe que se vive en lo práctico. Dios nunca dejará de dar testimonio a sus hijos. Nunca, Él es fiel. Él es fiel para con nosotros. Pero muchas veces nosotros solemos olvidar lo que Dios hace en nuestra experiencia. Sabemos lo que hizo por la palabra, pero nos olvidamos de todo lo que Dios fue bueno y fiel con nosotros en nuestra experiencia. Cómo Dios, el que está en la palabra, ha cumplido ese rol con nosotros en nuestra vida diaria. Nos olvidamos. Y caemos en la desconfianza, y esa desconfianza alimenta el desánimo que muchas veces experimentamos. Por eso el Señor pretendía de que esta experiencia alimente la fe y la confianza que los discípulos tenían que tener en el Señor. ¿Por qué se turban? ¿Acaso no han conocido que las obras que hago vienen de Dios? ¿Se han olvidado de esto? Claramente el Señor está mostrando de que
Después de él vendría el testimonio del Santo Espíritu, quien continuaría el ministerio de Cristo en el periodo de la Iglesia. Y es muy importante que sepamos, como dice el verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice el Señor. Yo vuelvo, pero va a quedar aquí un ministerio, que es el ministerio del Espíritu Santo, fundando la iglesia y haciendo que la iglesia se mueva en un rol donde Cristo en humildad dice, ellos harán obras más grandes que yo, no en calidad, no en cantidad, pero sin lugar a duda el impacto de la iglesia será lo que es hoy. Pero todo eso comenzó ¿con quién? Con Cristo. Así que antes de mirar nuestra desconfianza, miremos a Cristo, volvamos a creerle, pero también mira tu experiencia, no te olvides de que el Señor ha estado con vos. Y si hoy toca una instancia donde quizás sufrís el desánimo en tu corazón, no te olvides de que el Señor ha sido fiel y que seguirá siendo fiel en tu vida. Lo tercero lo dice el verso 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y el 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo tercero es pedirle a Dios, pedirle al Señor. El alcance de las promesas del Señor está en todo lo que le pidamos. Ahí el Señor dice, el mi nombre, si algo pidieres el mi nombre, y esto de mi nombre tiene que ver con la autoridad que el Señor tiene que ver con el amor a su nombre, tiene que ver también con los principios que Cristo tiene para pedirle conforme a la voluntad de Cristo. Y tercero, tiene que ver con que cuando pedimos tenemos que buscar la gloria de este nombre, el nombre de Jesús. No es que nombramos a Jesús y decimos, Señor, que se me pase el desánimo y el desánimo pasa. Ojalá fuera así, pero no. Hay muchas cosas de las que podemos llegar a pedir y que el Señor nos responde, porque esa es su voluntad. Quizás para hacernos más dependientes y para que vivamos la vida cristiana de rodillas. Y cuando vivimos la vida cristiana de rodillas, lo primero que nos damos cuenta es que perdemos la autosuficiencia. Ya no dependemos de nosotros mismos, sino que comenzamos a depender realmente ¿de quién? De Dios. Habitualmente dejar de orar produce desánimo y también el estar desanimado, ¿qué hace? Nos lleva a dejar ¿de qué? De orar. Si verdaderamente somos hijos de Dios, ser autosuficiente siempre se va a oponer a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que hagamos la voluntad de nuestro Padre. Ahora, leía una experiencia que contaba el pastor Stephen Cole. Él dice que una vez leyó acerca de un hombre de negocios que recogió lo que es a uno de estos viajeros que lo hacen a dedo, ¿no? Y condujo con él durante varias horas. Este hombre que subió a este auto era cristiano y compartió el evangelio con este empresario que lo llevaba. Antes de dejarlo, puso su confianza, este hombre empresario, en Cristo como su Salvador y Señor. Dejó su tarjeta de presentación, entonces este hombre que iba manejando, contento, le dice al hombre, este empresario que acepta a Cristo, contento con quien le había predicado, le deja su tarjeta de presentación y le dijo, si alguna vez vienes a Chicago, pásame a ver. Entonces le da la tarjeta de presentación. Entonces el hombre este se fue, lo deja a este cristiano, en donde lo tenía que dejar, le da su tarjeta y se fue. Pasaron varios años antes de que este hombre, el que hacía dedo, llegara a Chicago. Así que este cristiano decide pasar por la oficina de ese empresario que le había entregado la tarjeta porque había aceptado al Señor. Y le entrega la tarjeta a una mujer y le pregunta si el hombre estaba dentro de su oficina. Y el rostro de la mujer se congeló y preguntó, ¿de dónde sacaste esta tarjeta? El hombre usó la pregunta para contarle a la mujer la historia de cómo este empresario se había convertido al Señor aquel día que iba manejando. Ella rompe en llanto y dijo, él era mi marido. Yo había orado durante años para que él viniera a Cristo, pero nunca regresó a casa después de ese viaje. Murió en un accidente después de dejarte entonces. Y dice, he estado amargada con Dios
todos estos años porque pensé que Él nunca había respondido a mi oración. Y esta experiencia nos señala de cómo muchas veces Dios puede sorprendernos cuando menos lo esperábamos. Una mujer que estuvo desanimada pensando de que su oración no había tenido respuesta, hasta que el Señor fue y la sorprendió. ¿Con quién? Con un hombre que le había predicado a su marido simplemente en un viaje de carretera. No siempre Dios va a responder nuestras oraciones así, pero les cuento esta experiencia porque Dios soberanamente, a través de nuestras oraciones, da respuestas aun cuando nosotros no las podamos ver. Y esto debería animarnos. No debemos ser autosuficientes. Cuando pedimos a Dios, demostramos todo lo contrario, dependencia en Dios, y cuando dependemos de Dios, normalmente el desánimo suele contrarrestarse. El otro punto es que debemos obedecer a Dios. El Señor ahí en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los discípulos tenían que entender que el amor por Cristo tendría que resultar en una vida de obediencia a Él. Dios da los mandamientos, Dios los establece, y responder a los mandamientos es responder positivamente a lo que Dios quiere. La ley se resume en amor a Dios y al prójimo, y amar a Dios implica cumplir inexorablemente esto. Básicamente desobedecer a Dios es justamente correr hacia el desánimo, porque muchas veces el estar desanimado nos compromete en cuanto a la obediencia de Dios. Empezamos a aflojar, empezamos a no querer leer la palabra y ya empezamos a fallar. Y el primer punto de la obediencia a Dios es amarle a Él. Y el segundo punto es amar a todos los demás. El otro aspecto es conocer íntimamente a Dios. En el 16, en la segunda parte dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el 18 el Señor les recalca, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa del Espíritu Santo es la extensión del ministerio de Cristo, pero realizado por la Iglesia. Y el Señor dice que Él estará para siempre con el creyente. El testimonio del Espíritu Santo en nosotros es justamente personal. El Espíritu Santo es quien ilumina nuestro espíritu y Él es el que nos convence de que somos hijos de Dios. Él nos enseñará todas las cosas, básicamente nos hará entender lo que otros con mucha filosofía no entienden de la sencillez de la palabra, y finalmente en sus discípulos les haría recordar todo lo necesario para que nosotros hoy tengamos la palabra de Dios. Hay que conocer íntimamente a Dios, hay que tener una relación con Dios. Y esa relación comienza con la obra de Dios por medio del Espíritu. Cuando uno pierde el interés por Dios, el resultado más común es la turbación y el desánimo. Jesús nunca estuvo buscando cristianos perfectos, porque tal cosa no existe. Los primeros discípulos, los que vemos acá, no fueron perfectos. El Señor les adelantó, uno me va a traicionar, el otro me va a negar y todos me van a abandonar. Él no estaba buscando hombres perfectos, pero sí Él estuvo buscando discípulos que se sometan al Espíritu Santo, que vivan una vida de fe y de obediencia en progreso y en proceso. Seguramente el impacto de aquella instancia de prueba iba a generar un choque, porque esto lo vimos. Pero más allá de eso, el Señor los animaría para que insistan. Y cuando el Señor los animó, nosotros sabemos cómo fue el testimonio de los apóstoles allí en Hechos. Cuando el Señor en una predicación se convirtieron 3.000 personas. ¿Cuándo? Sin embargo, con Pedro sí, ¿no? Mirá el regalo que le dio el Señor a pesar de... Mirá lo bueno que es el Señor a pesar de que nos podemos llegar a desanimar. Finalmente, regocijarnos en Dios. En el 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaras, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Allí mayor no significa que el Padre sea
diferente a Cristo en los términos de su divinidad. Simplemente aplica a que el Verbo se había hecho carne, y como se había hecho carne, en esa instancia era natural que el Señor reconozca que en su humanidad Él estaba en una situación de quizás de menoscabo y menos importancia. El Padre era más importante que Él, y Él recalcó eso en ese sentido. Pero Él nunca estaba socavando quién era. Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por Él. Pero Él quería que no reemplacen el gozo por la instancia de desánimo, la instancia de turbación y aún la instancia de prueba. Él quería que ellos vieran de que la obra que iba a realizar no era un fracaso, sino todo lo contrario. A pesar de las dificultades que iba a traer la cruz, eso tendría que haber producido gozo en ellos, aunque sea una contrariedad en el corazón. Y esto básicamente porque, como los discípulos, muchas veces nosotros tampoco pensamos conforme al plan de Dios y nos solemos equivocar, y ahí nos desanimamos. ¿Cómo enfocarnos entonces en Dios con el gozo que Él pretende en la instancia en la que estemos? Bueno, recordemos que por medio de la resurrección de Cristo hay victoria. En Romanos 8:37, Pablo dice: antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Vencedores por qué? Porque Él venció. Si no, nosotros no seríamos vencedores, no seríamos supervencedores. Filipenses 4:13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿cómo esperamos vencer el desánimo si el foco está en nosotros? Es muy difícil. Basado en esto, Jesús hace un llamado que es progresivo. Un llamado que comienza en creer, en la fe, y termina en el gozo, cuando experimentamos la realidad de todo lo que Cristo pretende que experimentemos. Así que te hago estas preguntas y termino. ¿Estás desanimado? El Señor te dice: vuelve a mí y vuelve a creer en mi palabra. ¿Estás desesperanzado? El Señor te dice: cree en mis obras. Recuerda la fidelidad que tuve contigo, recuerda tu experiencia. ¿Lo intentas y no puedes? Bueno, el Señor te va a decir: aceptalo. La autosuficiencia conmigo no funciona. Busca al Padre en oración en mi nombre y tendrás respuesta. ¿Has perdido el rumbo? Vuelve a la obediencia por amor al Señor y verás cómo la vida se resume en un propósito tan sencillo de amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Estás confundido por algo que te desanima? Dedícate a conocer a Dios desde tu misma experiencia, al Espíritu. Y finalmente, ¿estás con falta de gozo? Considera que Cristo, pese a todo lo que venía hacia Él, se regocijó en saber que no había bien mayor que cumplir la voluntad de Dios. El llamado no va a ser a que no te desanimes, porque desánimo vas a tener, hermano. El llamado va a ser es que pongas el foco en el lugar correcto. Que el Señor te bendiga.